Bueno, la clase pasada habíamos empezado con un gran tema de este año, que era dinámica, es decir, estudiar el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Toda la primera parte habíamos visto que era cinemática, ¿no? Donde decíamos, bueno, un objeto viene con velocidad constante o con cierta aceleración, pero no sabíamos qué era lo que estaba causando esa aceleración. A partir de dinámica vamos a introducir las fuerzas que van a causar cierta aceleración a partir de la segunda ley de Newton, que justamente relaciona la aceleración con la fuerza. Es decir, dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Tanto la aceleración como la fuerza son magnitudes vectoriales y la masa es escalar. Por lo tanto tenemos esta relación de acá. Teniendo en cuenta que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales, muy frecuentemente vamos a dividir esas fuerzas en sus componentes. Entonces, como casi siempre en nuestros sistemas de referencia son el horizontal lo llamamos X, el eje X y el vertical el eje Y, vamos a analizar qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y por separado. Después vamos a llegar a eso. Y como tenemos que analizar fuerzas, lo primero que vamos a hacer después de poner un sistema de referencia cuando tengamos un problema de dinámica es hacer el diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama simplificado del cuerpo en donde se indican todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces, ok, vimos la relación entre la fuerza y la aceleración según la segunda ley de Newton, vimos cómo hacer un diagrama de cuerpo libre y dijimos, bueno, a ver, ¿cuántas fuerzas vamos a usar? Porque hicimos un par de ejemplos, dijimos, bueno, una fuerza actúa, una fuerza así genérica, misteriosa, pero ¿cuáles son las fuerzas con las que tenemos en contacto por lo general? Bueno, vimos que una fuerza de la que no podemos zafar de ninguna manera si estamos en la cercanía de la superficie terrestre es la fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza que actúa a distancia y que actúa desde el centro de la Tierra hasta el centro de un objeto que está en la cercanía de la superficie terrestre. ¿Cómo se calcula la fuerza peso? Bueno, es igual a la aceleración de la gravedad, que nosotros consideramos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la masa del objeto. Esa es la fuerza peso. Y después también vimos, entonces, esta es una fuerza que actúa a distancia, es importante, ¿no? Es una fuerza que actúa a distancia. Y después vimos otra fuerza que era una fuerza de contacto entre un objeto y una superficie sobre la cual está apoyado, ¿no? Eso es lo que llamamos es una fuerza normal, una fuerza de contacto entre un objeto y la superficie sobre la cual está apoyado. Entonces, para seguir agrandando el repertorio de fuerzas con lo que vamos a tratar, nos vamos a meter con una fuerza que hasta ahora siempre habíamos despreciado, que es la fuerza de rozamiento. Cada vez que hacíamos un problema decíamos, bueno, despreciamos la fuerza de rozamiento, despreciamos la fuerza de rozamiento. Lo que vamos a seguir despreciando por ahora es la fuerza de rozamiento con el aire. Pero vamos a considerar qué pasa entre un objeto y la superficie sobre la que está apoyada. Por ejemplo, esto, o sea, si yo a esto durante un cierto tiempo le ejerzo una fuerza, va a adquirir una aceleración y una velocidad. Una velocidad que va a ir aumentando. Pero en el momento en que la fuerza deja de ser ejercida, va a quedar con la última velocidad a la que haya alcanzado. Y si no hubiese ninguna fuerza de rozamiento, esto, bueno, seguiría moviéndose infinitamente. Pero ya sabemos que lo que pasa no es eso, ¿no? Esto sigue deslizándose hasta una cierta distancia. Sigue deslizándose hasta una cierta distancia. ¿Por qué? Bueno, porque hay una fuerza de rozamiento entre la superficie y el objeto. ¿Está bien? Entonces, supongamos que este resumen ya lo voy a borrar. Lo que estábamos estudiando acá era, supongamos que un objeto, lo que idealizábamos hasta ahora, era un objeto que venía con cierta velocidad constante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora si el objeto entra en una superficie en donde el rozamiento no puede ser considerado despreciable? ¿Está bien? Hay una superficie que va a tener una determinada rugosidad,
o lo que sea, y eso le va a generar una fuerza de rozamiento que en principio no sabemos, que ya la podemos ir imaginándonos, pero en principio no sabemos de qué va a depender, ni siquiera hacia dónde va a apuntar. Entonces, primero, si tenemos, como dijimos, una superficie y un determinado objeto, por supuesto que el rozamiento entre la superficie y el objeto va a depender de la superficie que tenga el objeto, de qué esté fabricado. Digamos, no es lo mismo deslizar sobre una pista de hielo, que tiene un rozamiento muy bajo, o sobre una pista de, no sé, de cemento rugoso, ¿no? Y tampoco no es lo mismo si el objeto es justamente un cubito de hielo o un bloque de cemento. Entonces va a depender de ambas superficies, y también va a depender, en cierta manera, de la forma que tenga el objeto, ¿no? Si el objeto tiene la superficie de apoyo, es un círculo o tiene forma de flecha, todas esas cosas las vamos a resumir en un único coeficiente, que lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de rozamiento vamos a llamar, en principio, fuerza de rozamiento dinámica. Dinámica. Fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, este objeto entra acá, llega a este punto, ¿no? Venía con cierta velocidad constante, llega a este punto. ¿Está? Entonces, la fuerza de rozamiento que hay entre este objeto y esta superficie, como dijimos, iba a depender del material de ambos, de la forma. Todo eso lo vamos a resumir en un único coeficiente, que lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento dinámico. Y voy a buscar una lapicera roja. A esto lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento. ¿Ven? Esta letra que parece una U media deformada es la letra griega mu. Es como una U manuscrita con esta pata mucho más larga. La letra mu griega históricamente se lo usa para el coeficiente de rozamiento, y en este caso coeficiente de rozamiento dinámico. Es importante que digamos que es el coeficiente de rozamiento dinámico, porque es el coeficiente de rozamiento entre una superficie y un objeto que está deslizando sobre esa superficie. Entonces es el coeficiente de rozamiento dinámico. Vamos a ver en las próximas clases el coeficiente de rozamiento estático, pero de eso no lo digo hoy para no sobrecargar demasiado la clase. Entonces, un objeto que está deslizando sobre una superficie va a experimentar una fuerza de rozamiento dinámica que va a depender de, como ya dijimos, de los materiales, de la forma, y todo eso se resume en un coeficiente de rozamiento dinámico. Como es un coeficiente, es un número, no tiene unidades. Y nosotros vamos a considerar que ese número está entre 0 y 1. ¿Está bien? El coeficiente de rozamiento dinámico va a ser un número que está entre 0 y 1. Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica, por supuesto que tiene que obtener unidades de fuerza. Entonces, si depende de un coeficiente de rozamiento que no tiene unidades, todavía lo tengo que multiplicar por algo más. Entonces, por lo que lo tengo que multiplicar es, pensemos que justamente si yo tengo un objeto que viene deslizando y va a sentir cierta fuerza de rozamiento que lo va a ir frenando, esa fuerza de rozamiento dijimos que depende de los materiales y de las formas, y todo eso lo metemos en un coeficiente, pero también depende de cuán presionado esté sobre la superficie, ¿no? Si esto yo lo dejo libre, llega hasta... ¡Uy! Poco rozamiento. Si esto lo dejo libre, va a tener un cierto deslizamiento, pero si yo lo estuviese presionando, ya no se desliza tanto, ¿no? O sea que, dependiendo de cuán
presionado sobre la superficie esté, va a ser mayor o menor la fuerza de rozamiento dinámica. Y esa fuerza justamente de interacción entre la superficie y el objeto, ya lo habíamos visto, es lo que habíamos dicho que es la fuerza normal. O sea que vamos a considerar que la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal. Y acá es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a hablar de módulo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento está en la misma dirección de la velocidad y con sentido opuesto a la velocidad. Pero el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica es el módulo de la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces, vamos a meter todo eso y vamos a poder escribir todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. Este objeto cuando entra acá va a tener la fuerza peso, que va hacia abajo. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Y la fuerza de rozamiento tiene que tener un sentido, o sea, tiene que estar en la misma dirección que la velocidad, pero en sentido opuesto. Fuerza de rozamiento dinámica. En la misma dirección que la velocidad, pero en sentido opuesto. Pero ¿cuánto vale el módulo de esta fuerza de rozamiento dinámica? El módulo, el numerito, vale el módulo de la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento dinámico. Y esto es la cantidad de newtons que vale la fuerza de rozamiento dinámica. La dirección y el sentido sale de considerar cuál era la dirección y el sentido de la velocidad, ponerle la misma dirección, pero un sentido opuesto. ¿Está bien? Entonces, nosotros a la fuerza de rozamiento dinámica, el módulo, la vamos a considerar así, y el sentido siempre va a ser opuesto al sentido de la velocidad. Hagamos un ejemplo. Supongamos, esto lo voy a borrar, pero es lo más importante que vimos hoy en cuanto al cálculo. Esto es lo más importante que vimos hoy. Lo borro y decimos, bueno, supongamos, vamos a hacer un ejemplo bien completo. Vamos a decir que viene un objeto, supongamos vamos a poner en otro color, azul, si es que tengo. Supongamos que es un objeto de 3 kilogramos y que viene con una velocidad, digamos, vamos a poner en azul también, viene con una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces me dicen, un objeto de 3 kilogramos se desplaza de izquierda a derecha con una velocidad de 10 metros sobre segundo y en algún momento entra a un lugar donde el coeficiente de rozamiento dinámico entre el objeto y la superficie es de 0,6. Recordamos, el coeficiente de rozamiento dinámico es un número entre 0 y 1 que no tiene unidades. Entonces, lo que me preguntan es, ¿qué distancia recorre el objeto sobre esta superficie hasta detenerse? Obviamente que en algún momento se va a detener. Supongamos que esta superficie con rozamiento tiene, no sé, muchos metros de longitud. Entonces, obviamente, si empieza a actuar una fuerza de rozamiento dinámica, en ese caso, el objeto se va a detener tarde o temprano. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a borrar, supongamos que esto no lo sabíamos. El enunciado del problema es así, ¿no? El enunciado del problema es así. ¿Vale? Entonces, este es el enunciado del problema. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como en cualquier problema de lo que hayamos visto y lo que vayamos a ver, poner un sistema de referencia. ¿Dónde me conviene poner el sistema de referencia? Y bueno, donde empiezan las cosas a complicarse. En toda esta zona donde no hay rozamiento no hay nada para calcular. Entonces digo, bueno, voy a poner el sistema de referencia acá, donde empieza la zona con rozamiento. Entonces, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y,
y digo, bueno, perfecto. El primer paso... Uy, se movió todo. El primer paso... A ver si se corre la cámara. No, parece que no. El primer paso ya lo hice, poner un sistema de referencia. Segundo paso es hacer el diagrama de cuerpo libre cuando estoy en la zona con rozamiento. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama simplificado donde escribo todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el objeto? Bueno, la fuerza peso, esa no me la puedo zafar nunca, ¿no? Si estoy en la cercanía de la superficie terrestre, una cosa que es muy fácil hacer de diagrama de cuerpo libre es siempre el peso, porque el peso está siempre, excepto que me digan que es un problema en el, no sé, en el espacio exterior. Bueno, el objeto está apoyado sobre una superficie, o sea que hay una fuerza normal que es perpendicular a esa superficie. Como la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical. ¿Está bien? Y la otra es que hay una fuerza de rozamiento. El objeto se está moviendo horizontalmente hacia la derecha, o sea que la fuerza de rozamiento dinámico va a ser horizontal y hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? Como ya dijimos, nos conviene dividir las cosas en ejes. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en el eje Y? ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Bueno, en el eje Y hay dos fuerzas. Lo que yo quiero hacer es sumar todas las fuerzas que hay en el eje Y, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Entonces digo, está la normal y el peso. ¿Y qué aceleración tiene el objeto en el eje Y? ¿Está moviéndose en el eje Y el objeto? No. No está ni subiendo ni bajando. Entonces, la aceleración en el eje Y es 0. ¿Está bien? Ni siquiera hay velocidad en el eje Y, así que mucho menos puede haber aceleración. Entonces digo, bueno, la normal, ¿cuánto vale? No sé. La normal, no sé cuánto vale. ¿Y el peso? El peso es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa del objeto, que es 3 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, veamos. Tengo 9,8 por 3 es 29,4 newtons. Todo esto es menos 29,4 newtons, que pasa para el otro lado como positivo, y me queda que la normal es 29,4 newtons. ¿Está bien? O sea que esta fuerza normal vale 29,4 newtons, positiva, perfecto, porque según mi eje, todo lo que vaya para arriba es positivo. ¿Por qué calculé, siendo que no hay ninguna aceleración en el eje Y, para qué me interesaba calcular la fuerza normal? Porque en el eje X tengo la fuerza de rozamiento dinámica, y la fuerza de rozamiento dinámica, el módulo, depende del módulo de la normal. Entonces era necesario, en primer lugar, antes de pasar a analizar lo que nos interesaba, lo que pasa en el eje X, era encontrar cuánto era el módulo de la normal, cuánto vale la normal. Entonces ahora sí podemos pasar al eje. No, lo voy a hacer con negro otra vez porque pasamos al eje X. En el eje X sí va a haber aceleración y necesito calcularla. ¿Está bien? Digo, bueno, ¿cuántas fuerzas hay en el eje X? En el eje X hay una sola fuerza que se llama fuerza de rozamiento dinámica, y eso va a ser igual, por la segunda ley de Newton, a la masa, que es 3 kilogramos, por la aceleración en el eje X, que no sé cuánto vale. ¿Está bien? Entonces digo, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica? Bueno, en primer lugar veo que es negativa. Se tiene que oponer a la velocidad, o sea que vale menos algo. ¿Menos qué? Bueno, ¿cómo era el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica? Era el coeficiente de rozamiento dinámico, que es 0,6, por el módulo de la normal, que es 29,4 newtons. Y eso es igual a 3 kilogramos por la aceleración en el eje X. Repito, el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica siempre es coeficiente por normal. El signo menos lo tengo que poner yo,
o no, dependiendo del eje utilizado y del sentido de la velocidad. En este caso, la velocidad es positiva, porque va hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento tiene que ser, la fuerza de rozamiento dinámica tiene que ser negativa, hacia la izquierda. Por eso el signo menos. ¿Está claro? Bueno, ahora estos 3 kilogramos van a estar dividiendo para acá. Newton sobre kilogramo es metro sobre segundo al cuadrado. Entonces hago esa cuenta. 0,6 por 29,4 igual 17,64 dividido 3. Y esto da menos 5,88 menos 5,88 metros sobre segundos al cuadrado, y esa es la aceleración en X. Una vez que encontré la aceleración, se terminó la parte de dinámica. ¿Está bien? Una vez que encontré la aceleración, se terminó la parte de dinámica y tengo que empezar con la parte de cinemática, con la parte que ya sabíamos desde antes. Entonces, ¿cómo era la parte de cinemática? Y bueno, escribir las ecuaciones de movimiento. Como es X en función del tiempo, es posición inicial, que es 0, más velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo por tiempo, más un medio de la aceleración, o sea, menos 5,88 sobre 2 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. La ecuación de cinemática que conocíamos desde el principio del curso. Posición inicial, que es 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Y cómo es la velocidad en función del tiempo? La velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso la aceleración es negativa, es menos 5,88 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Estas son las dos ecuaciones de cinemática que conocíamos desde toda la vida, por lo menos desde toda la vida en física. Y ahora la pregunta es, ¿qué me pidió el problema? El problema me pedía era calcular qué distancia recorre hasta que se detiene y cuánto tiempo tarda en detenerse. Entonces, la pregunta es, cuando se detiene, ¿qué es lo que pasa? Cuando se detiene, la velocidad es 0. Entonces, igualo a 0 a la velocidad. Y eso me va a dar el tiempo final. Cuando se detiene, la velocidad es 0. Entonces, igualo la ecuación de la velocidad a 0, y ahí voy a sacar el tiempo final, es decir, el tiempo que tarda en detenerse. Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda 5,88 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final es igual a 10 metros sobre segundos. Por supuesto que esto lo podía simplificar de antes, pero lo simplifico ahora. Metro se va con metro, segundo con el cuadrado. O sea que el tiempo final, el tiempo que tarda en detenerse, es 10 sobre 5,88. 10 dividido 5,88, que es 1,7 segundos. O sea que el tiempo que tarda en detenerse es 1,7 segundos. El objeto venía con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos. ¿Está bien? En esta zona tengo rozamiento. Hago el diagrama de cuerpo libre, calculo la normal y calculo la fuerza de rozamiento dinámica y con eso la aceleración. Una vez que tengo la aceleración, puedo escribir las ecuaciones de movimiento. Y ahora me pregunto, ¿qué pasa cuando se detiene? Cuando se detiene, la velocidad es 0. O sea que lo que tarda en detenerse es 1,7 segundos, porque despejo ese tiempo de esta ecuación igualada a 0. Y finalmente me pregunto, si tardó 1,7 segundos en detenerse, ¿cuánto fue la distancia total recorrida sobre la superficie con rozamiento? Voy a la ecuación de distancia en función del tiempo, uso 1,7 segundos y hago la cuenta. ¿Y eso cuánto me da? Bueno, 1,7 segundos. Bueno, ahora lo escribo. 10 metros sobre segundo por 1,7 segundos menos 5,88
sobre 2 metros sobre segundos al cuadrado por 1,7 segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué resultado me da? Bueno, 10 por 1,7 es 17 metros, porque segundo solo con segundo. Y por otro lado, hay que hacer esa cuenta que es 1,7 al cuadrado por 5,88 igual dividido 2 y me da 8,5 metros. O sea que la distancia total recorrida es 17 menos 8,5, 8,5. O sea que el objeto que venía con una velocidad de 10 metros sobre segundos, cuando entra a la zona con rozamiento, adquiere esta aceleración de menos 5,88 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que tarda en detenerse es 1,7 segundos. Y la distancia que recorre hasta detenerse es 8,5 metros. Entonces, bien, así es como se usa la fuerza de rozamiento dinámica y cómo se calcula. Depende del coeficiente y de la normal, y el signo es opuesto a la velocidad. O sea que hasta ahora, para usar la segunda ley de Newton, vimos tres fuerzas. La fuerza peso, que actúa a la distancia, la fuerza normal, que es una fuerza de contacto, y la fuerza de rozamiento dinámica, que también es una fuerza de contacto. La próxima vemos otro más.